Bienvenidos a esta emisión de Punto Crítico dedicada al tema de acuerdos de paz y constituyente, acuerdos de los años 90 y proceso actual. Tendremos una visión histórica comparada de la cual podremos extraer muchas lecciones importantes para considerar los eventos de hoy. Bienvenidos a otra emisión de su programa Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. Esta sesión está dedicada al tema Acuerdos de Paz y Constituyente, Procesos de los 90 y Proceso Actual. Tenemos dos ilustres invitados, Vera Grave, del Observatorio de Paz, y Alberto Cienfuegos, politólogo y académico, ambos antiguos miembros de organizaciones guerrilleras que participaron en procesos de paz que concluyeron exitosamente y procesos que estuvieron asociados a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes recordarán el protagonismo que tuvo la Alianza Democrática M19 en la Asamblea Nacional Constituyente, así como la participación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, en esa misma asamblea. Bienvenidos. Quisiera comenzar preguntándoles acerca de las diferencias que ustedes perciben entre el proceso en el cual ustedes participaron directamente y el proceso en el cual ustedes están hoy como observadores. Las damas. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Yo creo que siempre es bueno este tipo de ejercicios porque a veces no hay conciencia de que todos somos parte de una historia de paz. Y a veces los nuevos procesos quieren como inventarlo todo y hay muchas cosas que aprender. Uno, obviamente hay que diferenciar la época, la coyuntura, la acogida, porque yo creo que a nosotros el país nos acogió, casi que el mismo proceso fue un gran plebiscito y hoy obviamente con el desgaste de la guerra y los actores pues la cosa es más difícil. Entonces eso, a veces por eso las comparaciones son difíciles, ¿cierto? Pero obviamente el proceso tuvo otras características. Por ejemplo, para mí es muy importante que fue un proceso que de entrada tuvo un diseño participativo. Hubo mesas de concertación, mesas de análisis, es decir, se recogieron las propuestas del país, pues del país obviamente las organizaciones y se plasmaron en los acuerdos. Yo creo que eso es una diferencia porque hoy, a pesar de que la sociedad se mueve, el diseño no es participativo. Y creo que una de las necesidades mayores que tiene este proceso es su necesaria conexión con la sociedad, no solamente con los actores políticos. Dejaría aquí por el momento. Alberto. Sí, yo destacaría como un elemento, además de este que le transmite legitimidad social al proceso, la participación le da legitimidad social y en este proceso esa ha sido una falencia. Ha sido percibido por la sociedad como una negociación de élites y eso va contravía de la necesidad de refrendar los acuerdos. Pero adicionalmente yo destacaría que esa acogida generosa que tuvieron los excombatientes de los procesos de los 90 se contrasta con una animadversión, un estado de ánimo social antifar y eso genera una dificultad para transformar la valoración de enemigo a adversario político. Entonces tenemos un primer elemento y es el diseño del proceso. Si en el proceso hay participación de la sociedad como un componente importante o no. Pero hay otros elementos que han sido destacados por ustedes como observadores y es la diferencia discursiva de cada organización. Vista la experiencia de los 90 y vista la experiencia de hoy, en términos discursivos, de la forma en la cual las organizaciones guerrilleras se han convertido en interlocutores de la sociedad, ¿qué podrían decir hoy, Alberto? Yo creo que el estado de ánimo social en los 90 era de predisposición, de esperanza, a pesar de las angustias que producía la guerra con el narcotráfico como antecedente. Hoy lo que tenemos es una sociedad pesimista, acicateada por el papel que juega la extrema derecha,
que busca crear incertidumbre, duda, inseguridad, el temor como un mecanismo de movilización de percepciones. Y en este contexto, los actores tienen que adecuar sus planteamientos discursivos al estado de ánimo social. Creo que fuimos más eficaces en eso en los 90, está por demostrarse la eficacia en el caso del proceso actual. Pues yo hablo de la experiencia del M-19, se planteó como democracia en armas. Es decir, parte de su revolución en términos políticos fue salirse de un esquema socialista y plantear la democracia. Y eso se reflejó en los métodos, en los discursos, de manera que el discurso y siempre la búsqueda de estar en diálogo con la sociedad, o sea, porque la decisión a la que Pizarro llega de que hay que hacer la paz es por escuchar el país. Y yo creo que eso determina también una actitud y un diálogo, y entonces el discurso obviamente era de democracia, era de institucionalidad, era de decir, mire, hoy lo que el país necesita es un momento de democracia, que es lo que decía Pizarro. Y yo creo que eso hoy es diferente por la característica de las FARC, es decir, hay otros discursos, hay otro origen, hay otra historia, y eso obviamente define también los planteamientos que se hacen. Lo que acabo de escuchar me lleva atrás nuevamente al tema del diseño, y es uno de los aspectos que fue destacado en el evento que organizó el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales junto con otras organizaciones sociales en pasados días. Y en ese evento ustedes plantearon justamente que en el diseño actual una de las deficiencias tiene que ver con la falta de canales más efectivos de comunicación entre las FARC y la sociedad. Vera. Pues yo creo que damos por descontado que es un proceso absolutamente importante, que es un paso definitivo, es decir, que haya un actor menos en la guerra, es decir, que esta paz se dé. Yo creo que eso no está en discusión. El tema es que lo que uno reclama y lo que hemos tratado de decir muchos en todo este tiempo es que es importante obviamente que participen los actores políticos, pero esto tiene que ser mucho más un proceso de paz pensado para Colombia, es decir, no es un proceso solamente con las FARC. Y entonces esa diferencia o esa integración a veces no se siente. Y yo creo que falta mucho un mensaje que la gente le dé sentido a la paz, la gente común y corriente, no los activistas ni quienes estamos convencidos, sino la gente común y corriente, le vea sentido a esa paz en su vida. Por eso es que calan tanto esos discursos del miedo, de los prejuicios, de que no es posible, toda esa cantidad de cosas que circulan, porque como el mensaje de darle a la paz un sentido para la vida de la gente, yo creo que eso requiere aún mucha mayor profundidad y mucha mayor difusión y mensajes mucho más eficaces, ¿cierto? Alberto. Sí, yo creo que uno de los aportes que me impresionó de los planteamientos de Vera en el evento es cómo meter la paz en la vida cotidiana. Creo que estamos en mora de eso y ese es un objetivo esencial para tratar de cimentar, de introyectar en las aspiraciones y las demandas ciudadanas la demanda de una paz estable y duradera. Si no logramos hacer eso, si no logramos producir esa transformación, vamos a tener dificultades en la implementación de los acuerdos y en la construcción de paz. Yo creo que ese es un mandato obligatorio desde el punto de vista ético y moral para quienes estamos comprometidos con la construcción de paz. De manera polémica, yo quisiera plantearles que en este momento tenemos un proceso de negociación, pero no un proceso de paz. ¿Ustedes qué piensan, Vera? No, yo creo que sí es un proceso de paz. Lo que pasa es que hay muchas paces, hay muchas maneras de entender la paz y yo creo que lo que obviamente es muy importante ese proceso, pero hay que meterle el componente de la paz, como cambio cultural, que este país se piense distinto, la paz para la vida de las personas. Es decir, es darle un sentido amplio de paz y de diversas paces y darle a la paz diversos sentidos. Yo creo que esa es la gran oportunidad histórica de este país. El Salvador negoció con toda la guerrilla, pero es de los países más violentos porque no le pararon bolas a un cambio de mentalidad, a los temas educativos, no de cupos en las universidades para los guerrilleros, sino de verdad de un cambio de mentalidad. Y yo creo que eso es absolutamente esencial y pienso que eso es lo que debería tener mucho mayor peso, además de las negociaciones que obviamente tienen que
están muy pensadas y hay una metodología muy clara, pero yo creo que ese aspecto de cómo nosotros como sociedad también nos hacemos cargo de la paz y cómo nosotros también ayudamos a transformar este país, eso es lo que quisiéramos ver con mayor claridad. Alberto. Sí, desde el punto de vista técnico estamos en la fase de negociación, que es distinto. Pero los avances de la fase de negociación, las pocas expectativas que puede tener el ELN por continuar la guerra, el mismo modelo que propone el ELN que busca llenar el vacío de la participación, son elementos que nos llevan a concluir que estamos en un proceso de paz. Ahora, va a ser lastimosamente una paz incompleta como fue la paz de los 90. Incompleta porque enfrentar el fenómeno del neoparamilitarismo y el narcotráfico que requiere la violencia como un instrumento no está claro por parte del gobierno y del establecimiento. No se ve una decisión a fondo en relación con enfrentar esos fenómenos. Y una paz parcial siempre es un problema y es una amenaza. Ese es el contexto que infortunadamente estamos enfrentando. De los años 90, ¿qué podemos aprender con relación al tema de la paz parcial? Pues yo sí reivindico la paz parcial. Total. Yo creo que no hay paz total, no hay paz absoluta y nunca la va a haber. Yo creo que la paz es imperfecta, la paz es... Y yo lo que sí hay que valorar también cada fase y cada... Porque parte de esa discusión se dio en los 90 también, si entrábamos todos, toda la Coordinadora Nacional Guerrillera, hasta que Pizarro decidió, no, arranquemos nosotros. Porque ponerse a esperar a que la paz sea total. Entonces yo sí creo que hay que valorar cada paz y darle la dimensión que tiene sin pretender que sea absoluta, porque además en un país tan complejo donde hay tantos actores aún, pues obviamente, pero eso no le quita valor a este proceso. Yo creo que también es importante bajarse el esquema de que hay que buscar cosas absolutas porque eso genera mucha frustración. Si vemos las cosas de manera más desde la paz posible, la paz real, yo creo que podemos pensarnos más las posibilidades de la paz. Digamos, esa es una valoración muy positiva de la dimensión de la paz parcial. ¿Cuáles podrían ser los aspectos negativos de la paz parcial? No, yo llamaría la atención sobre lo siguiente. No estoy soñando con una paz absoluta y total. Lo que sí creo es que si hay actores relevantes en armas y usando la violencia, se convierten en una amenaza para la paz construida. Y es distinto a una presunción que debemos mantener. No estamos ante la eventualidad de enfrentar una situación de paz y de calma total. Estamos ante una transformación del conflicto. El conflicto armado se va a transformar en un conflicto político, en una contienda política, en un enfrentamiento sin apelar al uso de las armas. Esa es la transformación que vamos a enfrentar. Es una transformación del conflicto y en consecuencia vamos a tener manifestaciones de demandas, de expresiones que no las hacía posible el conflicto y en ese sentido no parto de idealizar una situación de paz y de calma total. Al contrario, el conflicto, porque tenemos una dificultad estructural para construir pluralismo. Somos una sociedad plural, pero no somos una sociedad pluralista. En ese sentido es un desafío y eso va a generar conflictos, subidas, bajadas, idas y venires. Es la sujeción de los actores y la inexistencia de actores relevantes que sean capaces de empuñar las armas para gravitar a manera de amenaza sobre la estructura social. Es a eso a lo que me refiero cuando hablo, digamos, de paz parcial. Cuando se hizo la paz con el M-19, la idea era ampliemos la democracia. Venimos de una democracia limitada del Frente Nacional y del Postfrente Nacional y con la ampliación de la democracia muchos de los problemas y de los conflictos que no se han podido expresar van a poder expresarse y tramitarse pacíficamente. El conflicto acerca del modelo de desarrollo. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de los 90 de cara a la discusión del modelo de desarrollo económico hoy? Yo creo que el debate estuvo más centrado en el modelo político. O sea, la Constitución lo que hace es un nuevo marco, porque además la Constituyente refleja las fuerzas que había en ese momento, ¿cierto? Y yo creo que estaba más centrado en el marco político para generar las transformaciones de otros órdenes, ¿cierto? Entonces es más por ese lado, pero yo creo que es el tema cómo vemos las transformaciones también, porque a veces tenemos una idea muy lineal, ¿no?, de la historia. Yo creo que Estanislao Zuleta decía en esa época en una conferencia que nos dio en Santo Domingo, en el
en el campamento, que había que revoluciones que se hacían y otras que sucedían, y esta era una que sucedía, es decir, no tiene un libreto muy definido porque siempre hay otras fuerzas también, es decir, como no es una paz que se logró desde acabar con un actor, por ejemplo la vieja clase política, sino es todo un proceso de concertación, pues eso también se refleja en las transformaciones. Entonces yo creo que vale la pena también mirar un poco qué entendemos por transformaciones y cómo las medimos también históricamente. Porque a veces no vemos como lo que vamos logrando, ¿cierto? Que son sobre todo yo veo muchas transformaciones culturales. La Constituyente del 91 de verdad generó cambios de mentalidad importantes en este país, mucho más lentos de lo que uno esperaría, pero yo creo que a veces hay que ver más las posibilidades y los logros y no solamente poner la mirada en lo que no se logra, en lo que no se hace, y pasa también con la paz actual. Estamos mirando tanto los riesgos de lo que va a pasar, que a veces no nos detenemos en cuáles son las posibilidades que también nos abre este proceso actual. Alberto. Un punto en relación con tu planteamiento. Los pactos políticos son una síntesis de un balance de fuerzas. Si no hay un derrotado, si no hay un vencido, entonces lo que surge es un pacto. Y un pacto siempre va a reflejar, disculpen la exageración, eso siempre va a ser una colcha de retazos, porque son actores en interacción imponiendo sus supuestos y sus planteamientos. De manera que exigir una constitución homogénea es para triunfadores de una guerra, cosa que no se ha dado. Igual pasa con el actual acuerdo político. Yo comparto la idea que hay un filón de los acuerdos, hay una parte de los actores, hay una parte de la sociedad que tiene una alta potencialidad transformadora que no podemos subestimar, y que esa potencialidad transformadora tenemos que ser capaces de interpretarla y movilizarla en dirección a profundizar las transformaciones. Es lo más que podemos hacer. Realmente en el caso colombiano no esperamos en el corto plazo un triunfo rutilante de uno de los dos sectores en contienda. Yo no quiero pasar aquí por pesimista, o siempre acentuando lo negativo, pero si hay una cosa que tenemos que tener presente es que la Alianza Democrática M19 se perfilaba a comienzos de los años 90 como la fuerza que iba a realizar muchos de los contenidos progresistas de la Constitución, y esa fuerza política desapareció. En la medida en que desaparece, muchos de esos contenidos quedan sin realización. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia para no repetirla? Yo creo, en el sentido de lo que decía Alberto, es que uno no juega solo en estas canchas. Y entonces cuando nosotros llegamos al Congreso en el 91, éramos una minoría, pero una minoría que era el 10%. O sea, eso no es desdeñable, pero creo que eso no lo supimos potenciar. Es decir, esa conciencia de ese poder. Yo me acuerdo que un amigo nos decía, pero conseguir un senador en este país es muy difícil de lograr y ustedes no están valorando lo que han logrado. Entonces yo creo primero hay que valorar la propia fuerza y saberla potenciar, pero también entender que en esas cosas, pues obviamente allá había unas mayorías, después unas mayorías que eran las mayorías de la política tradicional, que imponían obviamente toda su contrarreforma y todo esto. Es decir, es ser consciente de que una cosa es luchar desde afuera, otra cosa es estar en el campo de la política concreta, donde hay que valorar las propias fuerzas, pero también hay que entender que uno no juega solo, y eso implica obviamente mayores retos y como saber capitalizar lo que se logra, y en eso creo que nos faltó mucha conciencia de valorar lo que significaba ser incluso una minoría en el Congreso o en las diferentes instancias en que estábamos, y saberlo potenciar, ¿cierto? Y lo otro es el aspecto organizativo. Yo creo que había mucha gente dispuesta a participar y no se encontraron las maneras ciudadanas de participación, sino se quedó mucho en procesos electorales, y yo creo que la política es más que eso, ¿cierto? Diría eso así. Sí, lo primero es un campo de interacción. No estás solo en la cancha y la resultante no va a ser sobre la base de tus aspiraciones y de tus objetivos. Ese es un primer elemento. Eso hace que el resultado pueda ser insatisfactorio y no deseado para ambas partes.
pero es el resultado que produce la interacción del campo de fuerzas. Pero hay varios elementos que están asociados al comportamiento estratégico y yo creo que sí fallamos desde el punto de vista estratégico. Un primer elemento es que estuvimos sobredimensionados, sobrerepresentados en la Asamblea Nacional Constituyente por un comportamiento estratégico impensado de parte de las maquinarias electorales de la clase política tradicional. La clase política tradicional, por temor, por inhibición, por saboteo, por considerar que era un problema de las élites, no funcionó para la elección de los constituyentes. De tal manera que la Alianza Democrática M19 y el Movimiento de Salvación Nacional en ese momento estaban sobrerepresentados. En el diseño del pacto jugó un papel la concertación y el espíritu de concertación, pero los pactos políticos dependen de tres factores: la representatividad y legitimidad de los actores que suscriben el pacto, los contenidos mismos del pacto y el desarrollo del pacto. Y en el desarrollo del pacto desapareció la sobrerepresentación, vinieron las fuerzas contrarias al espíritu de la constituyente, de tal manera que la reglamentación colocó unos diques de contención. Y finalmente, desde el punto de vista, esa falta de apreciación estratégica y pretender construir un partido desde el centro, desde arriba, desde figuras mediáticas, nos jugó una mala pasada. Descuidamos los territorios, la participación, darle fuerza a estructurar orgánicamente un activo irrenunciable es la construcción de estructura orgánica que interprete en todas sus dimensiones a la sociedad, en lo nacional, en lo territorial, en lo sectorial. De los tres elementos que mencionaste, hay uno en el cual yo quisiera fijarme atención y es en el contenido de los acuerdos. Porque hay una discusión actual acerca del hecho de que la Constitución del 91, en su capacidad simbólica, en lo que concierne a la Carta de Derechos, ha representado un avance histórico innegable. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que este es un país progresista que hoy acepta parejas del mismo sexo y que esas parejas puedan adoptar. Pero en lo que concierne a la mecánica política, a la capacidad de canalizar las diferentes fuerzas políticas para alcanzar acuerdos incluyentes y eficientes, lo que tenemos es un panorama bastante desolador. No hay un problema en el contenido de los acuerdos, es decir, en la estructura misma de la Constitución, que amerite hoy una revisión tan profunda que haga incluso necesario una Asamblea Nacional Constituyente de nuevo. Yo creo que no todo cambio requiere una constituyente. Yo creo que eso es un poco una idea. Cada revolución, cada guerra, y eso es una historia, una nueva constitución, ¿cierto? Yo creo que de hecho este proceso ha podido montar, ¿cierto? Ha generado el marco, tiene el marco de la Constitución del 91, a pesar de todos los remiendos y todas las reformas que ha sufrido, ¿cierto? Entonces, me fue la onda. Estábamos en el tema de los contenidos. ¿Necesitamos una constituyente o no? Bueno, sí. Y estás diciendo básicamente yo no creo que no a cada pacto responde necesariamente una nueva constitución, y yo creo que esta todavía da para mucho, porque el tema no son las constituciones, son el desarrollo de las constituciones, y yo creo que en eso hay que hacer mucho énfasis. Y otro tema que me acuerdo que en el foro planteó Alberto, que me pareció muy interesante, es el tema de la cultura política. Yo creo que a veces miramos las cosas como cambios estructurales solamente, pero uno de los temas graves que tenemos en nuestro país es la cultura política, que tiene que ver con autoritarismos, clientelismos, todos estos fenómenos, y creo que eso también es un factor dinámico a lo cual yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque los cambios estructurales los hacen finalmente seres humanos, y yo creo que aquí sí necesitamos todavía profundizar mucho una cultura política democrática, una cultura política pensada desde la paz, desde la tolerancia, desde el encuentro, porque muchas veces se traslada la guerra a los escenarios políticos, no al revés, que la política se refleja en la guerra. Entonces pienso que ahí hay mucho que hacer. Nos quedan muy pocos minutos. Ustedes vivieron la guerra, están viviendo la paz, construyen paz. En 20 segundos, ¿qué mensaje le quieren transmitir a los televidentes?
La única opción que tiene Colombia es la construcción de una paz estable y duradera. Esa paz no va a ser fácil, es difícil, pero es el desafío que tiene esta sociedad para ganar un lugar en el concierto de las comunidades de las naciones. Yo creo que hoy la paz es la que permite hacer las transformaciones, la que permite crear, la que permite vernos de otra manera y salir de una historia de violencias que creo que está mandada a recoger. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Con esto concluimos esta emisión de su programa Punto Crítico. Esperamos verlos en la próxima emisión. Muchas gracias.